damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 2. Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, desde el versículo 8. Génesis capítulo 2, desde el versículo 8. Habíamos visto entonces la creación del hombre. Cuando Dios le formó al hombre y le hizo un ser viviente. ¿Cómo era que dijimos que decía ser viviente? ¿Se acuerdan? Neshama, aliento divino, aliento de vida. Eso quiere decir hombre, un hombre, el hombre Adán. Acá lo interesante que vamos a ver en Génesis 2 es que primero Dios preparó todo el mundo, el ambiente en general. Después creó al hombre y después empezó a formar un lugar especial. Aparte de crear todo el mundo, toda la tierra, todos los mares, los animales, formó un lugar especial para que pueda ponerle a ese hombre y para que pueda gobernar ahí. Vamos a ver el versículo 8. Versículo 8 dice: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y aquí hay una cosa interesante. ¿Dónde dice que puso este huerto? Huerto, ¿no? Al oriente. ¿Y al oriente de qué? Eso es muy importante que podamos entender, ¿no? Al oriente o a un lado. Edén, no sé si ahí está como paraíso o cómo está. Bedén quiere decir como lugar de... la palabra Edén es como decir un lugar de encanto, de paz, de gozo, como que tanto vos esperaba algo y por fin llega, ¿no? Como que eguatajeta emojete ingendabeja eputu upaite peai seinala Edén, ¿entienden, no? Entonces toda la obra de Dios, todo el trabajo de Dios se completa preparando un lugar especial que se llama el Edén o paraíso. Y eso nosotros podemos entender también si Génesis es un libro profético, podemos entender también que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, todas las dificultades, las situaciones, los problemas, es para que un día Dios nos ponga en ese lugar de descanso, tipo Yaputu Ujawa, o sea, el paraíso. Ahí es donde estamos nosotros apuntando. ¿Entienden, no? Bueno, al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, una vez que está ese lugar especial, dentro de ese lugar especial hay dos árboles especiales. Aparte de haber muchos árboles que les podía dar alimento, entonces dentro de este Edén, dentro de este lugar especial, había también dos árboles especiales. Uno se llama el árbol de vida y el otro se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿De qué se trata estos árboles? Acá dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es el árbol de vida? Cuando Dios prepara árboles, cuando Dios prepara frutos para alimentarnos, quiere decir que está haciéndonos entender que esto es lo que nos puede dar fortaleza, esperanza. Y nosotros vemos que la mayoría de las cosas de la naturaleza son lo que nos da a nosotros salud. Hoy en día si hay tanta enfermedad porque la gente ha dejado lo natural y se ha ido por lo artificial. Entonces Dios preparó luego todo un montón de árboles para que pueda ser de alimento para el hombre y le pueda dar salud. Pero aparte había un árbol que se llama el árbol de vida. No es que el árbol de vida era algo muy especial, sino representaba que si el hombre decide sujetarse a vivir conforme a esto que estableció Dios, siempre va a estar sano. Eso es lo que quería hacer entender. Es como decirte, si vos comes esta planta que yo te dejo acá, nada más y de esto te serví, siempre vas a ser sano. Este árbol que está acá representa la vida para vos. Dios está diciendo. Entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer cuando Dios le dice algo? ¿Qué tiene que hacer el hombre? No, Dios te dice, este árbol que está acá te va a dar vida. Si vos comes este árbol, siempre vas a vivir. El hombre, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, cumplir nomás. Pero si piensa, no habrá otra cosa más rica por ahí. O cuando empieza a pensar o empieza a cuestionar, entonces ahí ya tiene problema. ¿Me entienden, no? Déjale nomás ahí. Déjale nomás. ¿Me entienden, no? Lo que le estoy diciendo. Entonces, nosotros también tenemos que pensar a qué se referiría Dios cuando habla del árbol de vida, punto número 1. El punto número 2, ¿qué significa que en el medio del huerto, en un lugar especial, en un lugar donde Dios le va a formar a su pueblo, qué significaría que haya árbol de vida y árbol de ciencia del bien y del mal? ¿Qué creen ustedes que significaría eso? ¿Qué representaría? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el hombre? ¿Por qué le pone 2 opciones? Para que pueda tener libertad de decisión. Quiere decir que nunca Dios quería que el hombre sea un robot. Por más que quiere que haga lo que Él dice, pero quiere que Él decida, o sea, que tenga la oportunidad de decidir. ¿Me entiendes, no? Porque cuando le da la oportunidad de decidir a la persona, le da la oportunidad de madurar, de crecer, de superarse, de ser alguien especial. Cuando una persona no tiene la oportunidad de decidir, entonces opta por lo que hay nomás. ¿Me entiendes, no? Por eso Dios a nosotros nos creó con la capacidad de decidir. O vamos por el bien o vamos por el mal. Y aunque acá solamente se habla de 2 árboles, más adelante en la Torá, especialmente en Deuteronomio, va a hablar de ese punto. Vamos a ver Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 vamos a ver, para poder ver lo que Dios diría ya. Atiendan bien lo que Dios dice acá. Esto que está en Deuteronomio 30, recuerden, Devarim, es lo mismo que Génesis capítulo 2, pero detallado. Acá ya está detallado ya. Lo mismo que cuando le presenta el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora le está presentando, pero ahora ya está aclarando de qué se trataba. Y fíjense, Deuteronomio 30, desde el versículo 15. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Se acuerdan que le dijo Dios al hombre si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, qué le iba a pasar? Iba a morir, ciertamente morirá, le dijo. Y el árbol de la vida, su nombre lo dice todo, es árbol de vida. Quiere decir que en Génesis capítulo 2, Dios ya nos estaba enseñando la libertad de decidir. Entonces, el hombre es transgresor porque quiere o porque su carnalidad le empuja. ¿Qué le parece a usted? ¿Es transgresor porque quiere o porque su carnalidad le empuja?
A ver. Soy carnal, tengo pasiones. No puedo, soy débil, por eso transgredo. ¿Por eso o porque quiere? Porque quiere. Eso hay que entender muy bien. La Biblia nos está enseñando. Aunque Dios creó nuestra naturaleza débil, creó débil, pero nos dio la opción. Eso es importante. Ahora, si no me daba la opción, entonces yo le puedo culpar a mi naturaleza débil. Pero me dio la opción. Por eso ninguna persona puede decir, yo hice porque no sabía, fui débil. No, te da la opción. Entonces vos haces las cosas porque querés hacer. Eso hay que entender muy bien. Uno transgrede la palabra de Dios porque quiere transgredir. Se ha enseñado, especialmente en corrientes como calvinistas y demás, que el hombre es depravado, que el hombre es degenerado, que el hombre es un ser que no tiene la capacidad de decidir lo correcto y lo incorrecto. Entonces Dios es un creador malo, crea mal la cosa, falla cuando hace las cosas. No. Una cosa es que tengamos debilidad. Jesús tenía debilidad también. Él también sentía hambre, sentía frío, sentía necesidades, pero tenía la opción de decidir. Por eso es que Dios nos instruye, nos capacita, nos enseña. Una persona preparada, instruida, tiene la opción de decidir. Una persona que nunca se le instruyó, no entiende. Por eso, por ignorancia muchas veces hace muchas cosas. Dios no preparó un ser que sea un ignorante. Dios preparó un ser que tenga la capacidad de darse cuenta de qué le conviene y qué no. Quiere decir que Dios preparó un ser que pueda discernir, aprender, entender, conocer. Desde Adán ya preparó eso. Por eso creó el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después vamos a detallar las diferencias. Pero fíjense acá lo que dice en Deuteronomio. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Y qué dice ahí? Para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto es, se puede decir como el desarrollo de lo que estamos viendo en Génesis capítulo 2. Ahí dice que Dios preparó un huerto, ¿sí o no? Y preparó árboles para que el hombre pueda gozar de él. Y le dijo al hombre que viva ahí. Y dentro de ese lugar preparó árbol de la ciencia del bien y del mal y árbol de vida. ¿Se acuerdan qué había en la tierra de Canaán cuando el pueblo iba a entrar? ¿Qué había ahí? Era todo color de rosa, era todo paisaje lindo. Había pueblos que tenían costumbre, cultura diferente a lo que Dios le estaba enseñando. Había pueblos que estaban totalmente viviendo en herejía, en pecado, en carnalidad, en adulterio. Adoraban a los dioses con muchachas que desfilaban, que se prostituían. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a entrar ahí, iba a tener opción de decidir o no. O hacemos lo que Dios dice, comemos la palabra de vida, o hacemos lo que nuestra mente, conocimiento del bien y el mal dice. Y muchos de ellos pensaron, bueno, si nos unimos con este pueblo, no vamos a tener guerra y vamos a vivir feliz. Pero si hacemos la guerra, vamos a morir. Entonces ellos utilizaron su bien y su mal para entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerda de Saúl? Cuando Dios le dijo, ve y destruye a todos los amalecitas. Se fue, destruyó a un grupo, pero perdonó al rey y perdonó las ovejas. Y cuando le dice Samuel, ¿y estas cosas qué son? ¿Qué dice él? Eso dejó el pueblo para sacrificar a tu Dios. Ahí el que estaba usando su ciencia de bien y mal, lo que él cree que está bien. A mí me parece que hacer esto está bien para servir a Dios. ¿Sí o no? Entonces está dejando la vida, el árbol de vida, el fruto de vida, que es la palabra, que es lo que Dios dice, por su conocimiento de bien y el mal. ¿Se están dando cuenta? Y en toda la Biblia eso se va a notar. En toda la humanidad eso se va a ver. La gente va a tener la opción de decidir entre la vida y su conocimiento y su manera de pensar.
Y muchas veces su manera de pensar puede ser que sean correctos. Pero no está mal hacer tal cosa, van a decir. ¿Acaso está mal celebrar estas cosas? ¿Acaso está mal hacer? Siempre va a tener su bueno, ¿sí o no? Por eso se llama conocimiento de bien y de mal. Puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser que resulte, puede ser que no resulte. Pero el otro es vida. El otro solamente con el otro asegura la vida. Eso es la palabra de Dios. Pero sigamos más. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te retrajeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto, ¿qué dice ahí? Pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y miren lo que dice el versículo 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios le está dando la opción al hombre de elegir Eicosé o Emanosé. Igualito está ocurriendo en Génesis capítulo 2. Hay un texto más que quiero ver. Es para que podamos entender de qué se trataba ese árbol de vida. ¿Qué es lo que significa árbol de vida? Fíjense lo que dice acá. Capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Primero vamos a ver el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi Torah. ¿Así dice ahí o no? Hijo mío, no te olvides de mi Torah. ¿Qué es Torah? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El rey Salomón está diciendo lo que su padre le dijo. Hijo mío, no te olvides de mi Torah. Recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hacía lo que la palabra de Dios decía, lo que la ley decía. Sí, yo sé que mucha gente cuando escucha la palabra ley ya se asusta ya. Pero si uno es lector de la Biblia, si uno lee la Biblia, jamás va a encontrar algo que se oponga a los mandamientos de Dios. Pero en la tradición humana sí. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Está clarito, ¿no? Ahora, si ustedes leen completo van a ver todo lo que significa, pero yo voy a hacer una salteada. Versículo 15 dice. Estamos hablando de la sabiduría ahora. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Recuerden con qué comenzamos, con no te olvides de mi ley y de mis mandamientos, ¿no? 18. Ella, refiriéndose a la sabiduría, los mandamientos de Dios, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Qué es echar mano? ¿Cómo se echa mano a un árbol? Ella agarra la fruta. La fruta, ese árbol te bendice. Estamos hablando de la Torah, la palabra, la ley. ¿Se está entendiendo, no? Este punto. Entonces, cuando Dios creaba el árbol de la ciencia y bien y del mal y el árbol de vida, estaba creando la opción de que vos le sigas a Dios o no le siga a Dios. Nada más. Y todo eso en el correr de los tiempos se desarrollaría y se comprendería mejor. Que era, o sigues la Torá, o sigues el sistema del mundo. O sigues la ley de Dios, o sigues tus pensamientos. O sigues lo que Dios quiere, o sigues una voz extraña. Porque aparecería después una voz extraña. Y siempre lo opuesto a Dios va a ser opuesto a su ley, a su mandato. Bueno,
volvamos a Génesis. Creo que nos quedó claro ese punto. Bueno, seguimos entonces, versículo 9. Y el Señor Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida, ¿dónde aparece otra vez? Aquí hay una referencia, si ustedes se fijan en la Biblia, aparece en Apocalipsis 22:2. Sí, en Apocalipsis 22:2 aparece al final de los tiempos, cuando ya se restaura todo, el reino milenial, cuando ya se restaura todo, cuando ya viene la nueva Jerusalén, aparece otra vez el árbol de vida. Y el hombre podía comer, dice, y vivir eternamente. Así está escrito, ustedes pueden leer después Apocalipsis 22:2. Quiere decir que el árbol de vida se refiere a la restauración de todas las cosas, la restauración del pueblo de Dios, la restauración de Israel. Amén. A eso se refiere. Bueno, después, ¿qué más dice? En medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo podemos entender qué es árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿A qué se refiere? El hombre, como empezamos a hablar, tiene la capacidad de decidir. El árbol de la ciencia del bien y del mal era eso nada más, era un simple árbol. Acá el problema no es el árbol. Acá el problema es que puedes decidir seguirle a Dios o no. Puedes aceptar lo que Dios dice o no. Ese es el problema. Entonces cuando Dios le dice, de todo árbol podrás comer, más del árbol de la sabiduría, del conocimiento, de lo correcto y lo incorrecto, no vas a comer. ¿Qué quiere decir? Dios no le permite al hombre que él decida lo que es correcto y lo que es incorrecto. Solamente le permite que acepte lo que Dios dice. Eso es correcto. ¿Entiendes? ¿No? Dentro de del libre albedrío, no le permite otra vez tener la decisión de yo quiero decidir qué es correcto, qué es correcto. Sino quiere que él vea lo que Dios dice es correcto y lo que Dios dice que no es correcto, no es correcto. Quiere que eso decida. Pero le da la opción. A pesar de que le da la opción, es como decir, te doy la opción, pero quiero que elija esto. ¿Entiendo, no? ¿Cómo se puede explicar mejor? Yo no quiero que salga de esta casa. Tienen prohibido salir de la casa, pero dejo el portón abierto. Pero tienen prohibido salir. Pero al dejar el portón abierto, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando la opción de que puedan salir. Pero no quiero que salgan. No es bueno que salgan. No les conviene salir. Entonces usted diría, y bueno, para él con el botija ya vea. Pero yo quiero que ustedes decidan. A pesar de que les estoy diciendo que no les conviene, quiero que tengan la voluntad de usted decidir que a lo que dice Dios es correcto y me conviene. Es igual que Dios decidió qué comer y qué no comer. Porque Él sabe que me conviene. Dios decidió qué día tengo que guardar el día de reposo. Dios decidió cómo tengo que vivir. Dios decidió las fiestas que tengo que hacer. Entonces, pero me da la opción de hacer o no hacer. ¿Se dan cuenta ustedes? Me da la opción, ayaposeo, ayapo, anda ayaposeo, anda ayapoy. Me da la opción. Entonces, ¿qué demuestra ahí? Si tengo la capacidad de entender la sabiduría de Dios. Por eso decía que la sabiduría era deleite, la sabiduría era especial. Uno tiene que entender ese punto. Ustedes pueden decidir a través de la sabiduría que Dios le da o no. Y por eso es que uno tiene que instruirse, tiene que aprender, tiene que conocer. Entonces, al no entender este punto, vas a tener tu propio conocimiento y tu propia teoría. Vamos a ver Romanos, a ver lo que dice ahí. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Atiendan bien lo que dice acá. Versículo 1 vamos a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y acá es esto algo increíble, que la gente dice que la justicia de Dios es contrario a la Escritura, a la Torá, a los mandamientos.
que la justicia de Dios es otra cosa. Es Cristo murió en la cruz por tus pecados, ya no hay más pecado y eso es toda la justicia de Dios. Y que la justicia propia, procurando establecer la suya propia, es lo que Dios dejó en la Biblia. ¿No le parece medio raro? Y precisamente por un texto mal traducido que viene ahí, que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, dice. A ver, el fin de la ley es Cristo. Porque la ley termina a través del Mesías. Sería diferente, ¿no? Porque los estatutos y decretos dados por Dios para que tengas vida, los decretos que Dios te dio para que puedas ser sabio, terminan con el Mesías. Porque todo lo que Dios dejó desde Génesis hasta Deuteronomio, porque todo lo que Dios escribió, lo que le dio a Moisés durante 40 años, todo lo que vivió Abraham, Isaac y Jacob, todo eso termina en el Mesías. ¿Será que eso quiere decir? Todas las promesas, profecías, señales, termina en el Mesías. ¿Será que eso quiere decir? O al contrario, todo eso se manifiesta, se representa, se entiende a través del Mesías. Es diferente, ¿no? El propósito de todo lo que hizo Abraham, de todo lo que hizo Noé, de todo lo que hizo Moisés, todo lo que dijo Dios en el pasado era que ustedes se encuentren con el Mesías, que ustedes entiendan sobre el Mesías. Ese era el propósito de todo. ¿Es diferente o no? Entonces, ¿qué hicieron los fariseos, los saduceos, los judíos? Interpretaron su propia manera, su propio conocimiento, su ciencia del bien y del mal, y no pudieron entender el fin de la Torá, el fin de los escritos, el fin de la palabra, que era el Mesías. ¿Y por qué el fin de la Torá, el Mesías? Porque el Mesías es el que va a reinar en la tierra bendita, en el Edén. Y Dios quiere que nosotros estemos en el Edén. ¿A quién creó Dios en el Edén? A Adán, para que señorease sobre todos los animales, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Adán? Le entregó su poder a Satanás, le entregó su vida a Satanás. Comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y entonces le dio el poder a un sistema. Lo mismo hicieron los judíos. ¿No entiendo, no? Eran gobernados por un sistema, por manera, y rechazaban al Mesías. Lo mismo está haciendo el cristiano de hoy, utilizando doctrinas, creencias, utilizando a Cristo como ídolo. Creo en Cristo, pero ni siquiera usan los textos de Cristo. Ni siquiera leen lo que Cristo escribió. Solamente leen lo que les favorece. Entonces, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto decía en Romanos. Josué capítulo 1, vamos a ver. Josué capítulo 1. Fíjese lo que Dios le dice a Josué. Josué capítulo 1. Versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca, nunca dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahí? Todo te saldrá bien. La pregunta, ¿quién está hablando a quién acá? ¿Quién habla acá? En este libro de Josué, ¿quién le habla a Josué? Dios mismo. ¿Ustedes creen que Dios es un mentiroso? Y yapula a Dios. Si Dios le habló a Josué así, así vas a hacer prosperar tu camino. Nunca se aparte de lo que está escrito en esta ley. ¿Por qué a nosotros no hablaría diferente? ¿Por qué con nosotros sería diferente? ¿Por qué a nosotros le diríamos, no hagas como hizo Josué? No lean la ley, ya deja eso. ¿Por qué? Si Josué es sombra del Mesías. Y Josué le dijo al pueblo, ustedes sirvan a los dioses que quieren servir. Yo y mi casa serviremos a Dios. Así le dijo. Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Amén. Bueno, ¿quién representa la vida? ¿Quién representa la ciencia del conocimiento? Vamos a ver otros textos más para después ya terminar con Génesis. Primero Mateo 4. Mateo 4. Esta es una clara prueba del conocimiento del bien y el mal y la vida, el árbol de vida. Mateo 4, versículo 1 dice, entonces Yeshua
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Dios permitió que él fuera tentado, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La carne, después de no comer, el cuerpo siente hambre y necesidad. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Parece razonable. Si vos sos hijo de Dios, tenés poder. Si vos sos hijo de Dios, podés convertir las piedras en pan. Además, tenés hambre. Lo correcto, si ahí entra la sabiduría humana, lo correcto es que yo puedo hacer esas cosas y yo puedo demostrarle a Satanás que soy hijo de Dios. Ese es el bien suyo. Pero ¿qué sería malo ahí? Que haría lo que Satanás quiere. ¿Sí o no? Eso es malo. Entonces en ese momento, sin pensar lo que es bueno, lo que es malo, directamente Yeshua, ¿cómo le responde? No le responde: mira, Satanás, no es bueno lo que vos me estás diciendo porque vos sos... No le responde con su bueno tampoco. Ni nos responde con su mal. Solamente le lee un texto de la Biblia. Miren lo que dice ahí. Dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces se dan cuenta cómo Yeshua utiliza la palabra para sostener que eso es la vida. No solo de pan, dice, de alimentos. Claro, es lógico que alguien me diga: necesita comer para vivir. Pero la lógica de Dios dice que de la palabra vos vas a tener vida. Ese es el árbol de vida. Eso te va a dar eternidad. La carne es temporal. Entonces Yeshua aplica eso aquí para enfrentarse con Satanás. Capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Fíjese lo que dice acá: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid es una planta, es un árbol. Yeshua está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Se acuerdan qué hizo Dios en el huerto de Edén? Plantó árboles, plantó un árbol de vida. Entonces es una sombra del Mesías. ¿Entienden, no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es muy importante. Él está diciendo que si te apartás del árbol de vida, vas a tener muerte, vas a quedar sin esperanza. Bueno, ahora sí vamos a terminar Génesis. Eso es para entender esto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10, Génesis 2:10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Esto es muy importante. Dice que del Edén salía un río que se repartía en 4 brazos para regar el huerto. ¿Qué quiere decir regar? Para darle vida. Necesitaba que crucen ríos ahí para que haya mucha vida. Y esto después vamos a un texto muy interesante en Ezequiel. ¿Qué dice más? En 11. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. ¿Se acuerdan de qué dice la Biblia que va a ser la Nueva Jerusalén? Que sus calles van a ser de oro. Así dice. Es una manera de hacer entender que el lugar donde va a estar la tierra bendita, la tierra prometida, va a manifestarse por abundancia de oro. Por eso acá menciona así. Si acá, ¿para qué necesitamos el oro en esta época? Acá el oro no es necesario, solamente nos está queriendo hacer entender. El oro representa grandeza y riqueza y poder y soberanía. Quiere decir que en este lugar va a haber riqueza, grandeza y poder y soberanía. Ya nos está haciendo entender que se trata de el reino que un día va a establecerse por el Mesías. Entonces Génesis, eso es lo que nos está mostrando en Revelación. Después,
12, ¿no? Y el oro de aquella tierra es bueno, allí también berilio, onice. El nombre del segundo río es Gihón. Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Oriente de Asiria, ¿hacia dónde? Asiria, ¿hacia dónde es? Ustedes hasta ahora, ustedes no tenemos mapa, ¿no? Pero si hacemos un mapa de ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a ubicar. Voy a mirar a mi mapa. Voy a mirar mi mapa. Más o menos para que me entiendan. Este es Israel. ¿Sí o no? Y dice que el río que salía de Hidekel se extendía hacia el oriente de Asiria. Se iba hacia Asiria. Y Asiria está hacia arriba. ¿Y de dónde partía el río? De esta región. Si el río partía hacia el oriente, ¿cuál sería su lugar de lo contrario de Asiria? ¿Cuál sería? El occidente, sería aquí. Quiere decir que el río sale de Israel, de Jerusalén. Es una pequeña e importante referencia que nos hace entender que el Edén estaba en la tierra de Israel. ¿Qué le parece? Pero con el texto que lo voy a mostrar ahora van a quedar ya convencidos. Ezequiel 47. Tiempo de restauración. El tiempo que se va a restaurar todas las cosas. Ezequiel 47. Ezequiel 47 ya habla en el milenio ya. Las aguas salutíferas. ¿Qué quiere decir eso? Aguas que dan vida. ¿Para qué dice que estaban estos ríos? Para que puedan regar. ¿Y para qué tienen que regar los ríos? Una región para que haya abundancia de árboles. En el Edén que dice que había muchos árboles. Árboles que alimentaban. Una tierra muy fructífera, muy buena. Bueno, fíjense lo que dice acá. Ustedes pueden en su casa leer todo si quieren saber más de esta historia, pero yo le voy a leer algunos puntos nada más, que son muy confusos, pero que nos van a dar una idea de qué es lo que trataba de decirnos Génesis y qué es lo que en la restauración va a ocurrir. Génesis es el pasado y Ezequiel es el futuro. ¿Sí o no? Ezequiel, lo que vamos a leer ahora es para el futuro. Y vamos a ver que el pasado se conecta con el futuro. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Esto es en visión, ¿no? Ezequiel está viendo en visión. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Y uno y otro lado, a uno y otro lado. Alrededor del río había muchos árboles. Eso que está viendo Ezequiel. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. Fíjense, ¿a dónde salen estas aguas? ¿A dónde van? Hacia el oriente, dice. ¿Qué está hacia el oriente? En Génesis dice que está en la región de Asiria. ¿O de dónde parten? De Asiria, el oriente. El oriente es, si el oriente es Asiria, el occidente de Asiria, ¿cuál sería? Israel. Eso es muy importante entender. Digo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Aguas en la Biblia representa naciones. ¿Qué dice en Isaías que iba a salir de Jerusalén y iba a bendecir a las tierras? ¿Qué dice que tenía que salir? La Torá, la ley. ¿Sí o no? En Isaías 2 sale, después vamos a mirar, que de Jerusalén saldrá la ley para todas las naciones. ¿Sí o no? Es una profecía. Hay que saber entender profecías, ¿no? Dice, ¿dónde me quedé? 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Vivirán todos, muchos peces. En Jeremías 16,
dice que en el último éxodo será que traeré muchos pescadores, dice. O llamaré a muchos pescadores y os pescarán, dice. Así dice que va a ser el último éxodo. Cuando se refiere a muchos peces, se refiere a muchos expatriados, muchos que perdieron su identidad, que van a regresar. El agua estaba contaminada, se refiere, el mundo estaba contaminado porque no había más la vida. La ciencia del bien y del mal, el árbol, la ciencia del bien y del mal, había contaminado el mundo. Había contaminado todo desde Adán, ¿no? Porque Adán comió ese fruto. Ahora, en la restauración, está saliendo otra vez desde ese lugar hacia el oriente la vida. El árbol de vida está dando otra vez sanidad a todas las naciones. Está hablando de la restauración. Pasado y futuro estamos viendo. ¿Se está entendiendo, no? Este punto. Un poco complicado, pero ya pillata, ya saben, ¿no? Después dice, y junto a él estarán los pescadores. Y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. También dice que va a haber una gran red que va a atrapar muchos peces. Recuerden que Yeshua dio una parábola de que hombres tiraban red y sacaban y elegían los correctos y los no correctos tiraban otra vez. Los kosher y no kosher. Los que vivían delante de Dios y los que no vivían delante de Dios. Los aptos y no aptos. Así sale. Y continúa más. Puedo leer todo, pero yo eso nomás le quería mostrar. Bueno, volvamos a Hechos 2. Génesis, Bereshit 2. Vamos a terminar. Entonces, ya entendimos entonces el significado de estos ríos. Son los ríos que van a partir de Jerusalén. Y el nombre del otro río era 15. Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar, ¿qué significa? Accionar, trabajar, dedicar, quiere decir labrar. Y guardar, ¿qué quiere decir? Aplicar lo que se te ha dicho. No podemos trabajar por tu propia manera. Tenés que trabajar de acuerdo a la manera que el Padre te ha establecido. Entonces Dios le puso a Adán en el huerto para que haga la voluntad de él. ¿Sí o no? Y le dio la manera, le dio la instrucción, le dio la forma. Vamos a ver qué le dijo. Fíjense. Y mandó, ahí está. ¿Qué es mandar? Dio ordenanza, dio estatutos, dio decretos. Dios no te puede decir que guardes algo sin enseñarte primero qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso una persona instruida va a hacer la voluntad de Dios. Una persona no instruida sí o sí siempre va a cometer pecado. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y acá decía, en el hebreo dicen que dice, comiendo comerás. De todo árbol del huerto, comiendo comerás, dice. Comiendo comerás. Acá dice podrás comer, pero en la traducción del hebreo dice, comiendo comerás. Comiendo comerás. ¿Qué significa eso? Todo lo que Dios te provea va a ser tu sustento para continuar, para avanzar. O sea, el proceso de desarrollo comienza con comer para comer. No sé si me entiende. Comes para que puedas seguir comiendo. ¿Para qué comemos hoy nosotros? Para mañana poder seguir comiendo, ¿no? ¿O no? O comemos hoy nomás a mañana ya no. ¿Sí o no? Entonces, comiendo vas a tener la oportunidad de seguir comiendo. ¿Qué quiere decir? Haciendo lo que Dios dice, vas a poder continuar haciendo lo que Dios dice. La obediencia trae más obediencia. La obediencia a la Torá, la obediencia a la palabra, trae más obediencia. Y esto ya se estaba refiriendo a ¿quién? A su descendencia. Si vos
obedeces, si vos haces la palabra de Dios, tu descendencia va a hacer lo mismo. Si vos comes todo lo que Dios te provee, tu descendencia va a comer todo lo que vea que vos comés. Por eso es importante, los padres son el mal ejemplo muchas veces para los hijos. Por eso los hijos hacen lo que ven que hacen los padres. Pero si los padres hacen las cosas correctas, los hijos van a ver y van a hacer las cosas correctas. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. ¿Se entendió esto, no? Entonces, comiendo, comerás. Ahora, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿no? Versículo dice, y mandó el Señor Dios diciendo, de todo árbol del huerto, comiendo, comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice ahí? No comerás, dice. Pero cuando vos tenés la decisión, no, yo decido lo que es correcto o incorrecto, ahí ya fracasaste. ¿Cómo creen ustedes que está la humanidad? Jacueras y la ovalea, jacueras y la no valea. Se guanapesa, se guanapesa. Entonces, hay un caos. ¿Qué dice acá? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y acá también dice así, ciertamente muriendo morirás, dice. Muriendo morirás. Muriendo morirás. Ahora, ¿qué significa eso? El día que de él comieres, muriendo morirás. Esa es la traducción en el hebreo. Muriendo morirás. ¿Qué significa? Lo que te está quitando la vida, le va a ir quitando la vida a tu descendencia. Quiere decir, aquí ya, ahí nosotros podemos, porque siempre nosotros nos preocupábamos porque decíamos, pero ¿cómo es que Adán comió y no murió? Porque la Biblia dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero él comió y no murió, no pasó nada. Eva comió y no murió también. Entonces Dios se equivocó, ¿no? Lo que le estaba diciendo Dios, empezará la decadencia. El día que vos decidas apartarte de la voluntad de Dios, empieza tu vida a fracasar. Muriendo, morirás. ¿Eh? Así dice. Mutamut. Muriendo, morirá. ¿En hebreo cómo es? Mutamut. 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 Muriendo, morirás. Muriendo, morirás. Comiendo, comerás. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con Adán? Su generación fue decayendo, ¿o no? Pecó él, después sus hijos nacieron ya en pecado, su descendencia en pecado, y la muerte se enseñoreó de todos los hombres. Perfectamente Dios nos está explicando lo que ha ocurrido. Al final él decidió por el mal camino. Y ese mal camino nos alcanzó a nosotros también. Bueno, acá todavía no pasó eso, ¿no? Yo ya me estoy adelantando, ¿no? Acá le está Dios dando la instrucción. ¿Se dan cuenta que Dios instruye primero? Nunca el hombre va a caer solo. Dios te enseña, Dios te dice, mira, esto te va a ir llevando en fracaso. La misma cosa dice en Deuteronomio. Si no me obedeces, si no guardas mi mandamiento, si no sigues mi camino, te irá de mal en peor. Así le dijo, ¿no? Fracasarás, fracasarás tu tierra, tu gente, tu cosecha. La misma palabra que muriendo morirás ya se estaba extendiendo en Deuteronomio. ¿Se dan cuenta que la Biblia se conecta? Entonces, cuando ustedes deciden dejar lo que Dios dice y hacer lo que su cabeza o su mente dice, empezaron su fracaso. Y el fracaso le va a seguir a su familia, a sus hijos, su nieto, tataranieto, bisnieto y heredia. Muriendo morirá. Eso Dios está diciendo. Pero esto es aviso, advertencia, instrucción. Adán tenía que hacer como hace los militares. Amén, Señor. Yo voy a obedecer tu mandato. Voy a comer solo lo que vos me dijiste que tenga que comer para seguir comiendo. La comida, ¿por qué es importante? Porque la comida representa la vida. ¿Sí o no? El comer que hace que nosotros vivamos. Por eso comiendo, comerás. A medida que vos te alimentes de la palabra, vas a seguir recibiendo más palabra. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. La próxima ya vamos a ver cuando Dios le crea a Eva. Hasta aquí Adán está solito todavía. Pero después ya van a empezar los problemas. Hasta aquí todo está bien.
Cuando aparezca Eva, bebé ya gente está más. Bueno. Sopla en la vida, eres los huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.